Hola, hoy voy a presentarte un tema que, aunque yo sé que lo has estudiado porque tu nivel es B1, es un tema recurrente, es algo con que los estudiantes de español tienen que lidiar por mucho tiempo y aunque no es crucial y determinante para la comunicación, sí es importante para la precisión y como a ti te interesa mucho ser preciso, eh, que la comunicación sea muy similar a la de un nativo hablante o alguien que que domina el español, como se dice en inglés, que es fluent. Entonces, voy a presentarte algunas expresiones que cambian de sentido cuando usas ser con respecto a estar. Ajá. Entonces, vamos a comenzar y aquí tenemos algunas expresiones idiomáticas. Vamos a llenar los espacios en blanco. El número uno, tenemos, yo creo que el examen, ¿qué me dices? ¿Ser o estar? ¿El examen es difícil o está difícil? Si tienes pregunta, si no estás seguro o segura, es porque todavía lo necesitas. Entonces, normalmente diríamos o decimos, yo creo que el examen está difícil porque es una descripción. Ujú. No es una característica general, sino es una descripción. Entonces decimos así, está. A mí me pareció fácil. Yo creo que el problema es que estás en blanco. Esto podemos decir aquí. El problema es que estás en blanco y esto significa no tienes idea, ¿sí? Porque después acá dice, reconoce que no habías estudiado mucho. Ujú. Entonces, el número dos, la chava nueva está buena. Esta es la diferencia entre ser y estar. Aquí sí hay un problema si no usamos el verbo correcto, ser o estar. En este caso, ¿qué continúa en la respuesta? ¿Lo sabes? Piénsalo un poco. Decide. Ahora sí, mira mi respuesta. ¿Es alta y rubia o es alta, rubia y qué dices? ¿Es o está? Podemos decir, de hecho, aquí las dos. Esto no tiene nada que ver con temporalidad. Muchas veces algunos métodos, algunos maestros o escuelas te dicen que ser es permanente, estar es temporal. Sí, pero es una proporción pequeña. En realidad, se trata de el uso, cómo se usa, cuándo se usa ser, cuándo se usa estar. En este caso específico, si tú dices es muy delgada, estás describiendo una característica física y nada más. También podrías decir está muy delgada porque así se usa idiomáticamente, se usa, pero no tiene nada que ver con que puede ganar peso, subir de peso o puede cambiar esta situación. No tiene que ver con ser permanente o temporal la situación. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Antes de continuar, te pongo un ejemplo. En español decimos, Hernán Cortés está muerto o Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, el descubridor de América, de las Américas.
¿Eso es temporal? ¿Acaso está muerto temporalmente? Claro que no. No existe una cosa más permanente que la muerte. Entonces no es únicamente porque una situación es temporal y otra es permanente, el hecho de que utilizamos el verbo ser y el verbo estar. Es el uso. Ujú. El uso. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo se usa? Es exactamente lo que tenemos que saber y practicar, ¿vale? Entonces, vamos al número 3 y la pregunta es, ¿cómo vi el libro que vi leyendo? ¿Qué piensas? ¿Qué va aquí? Eso está. Como es una descripción, vamos a estar usando esto. ¿Cómo está el libro que? Este es más fácil, ¿no? Estás leyendo. Buenísimo. ¿Qué va aquí? En la siguiente. Es sobre la vida, perdón, sobre la moda y la vida de los diseñadores. Cuando decimos que una película o un libro o una obra de teatro es, es acerca de algo, es sobre algo, es cuando usamos el verbo ser. Se trata de, es sobre. Esto es un equivalente. Cuando pedimos una opinión sobre la calidad, cualidad de alguna cosa, en este caso el libro, la historia, usamos estar. ¿Cómo está este vino? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está el libro que estás leyendo actualmente? El número 4, esto es acerca de un evento. Estamos hablando de el cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños de Jaime? Nunca decimos cuándo está el cumpleaños, la celebración, la clase. Nada de eventos decimos, usamos estar, usamos ser. Ujú. Y a qué día, esto es muy importante, cuidado aquí porque tenemos una preposición y eso cambia todo. ¿A qué día? ¿Qué piensas? Estamos. Ujú. Que también podríamos escuchar a algunas personas preguntar a cómo estamos. Y esto significa qué fecha es hoy. Ujú. Pero es importante a cómo estamos. Significa qué fecha es hoy. A qué día estamos también significa qué fecha es hoy. ¿Sí? Después continuamos. Entonces, su cumpleaños. ¿Qué piensas? ¿Qué va en este espacio en blanco? Es un evento, ¿no? Entonces, por ser evento, vamos a escribir es. Su cumpleaños es dentro de 10 días. Tenemos la número 5. Cuando mi mamá llegó a casa, yo vi vi que había salido con Felipe y nos dieron las tantas. Y esta mañana, cuando me levanté, ella ya no. Bip. Entonces, aquí es cero estar. Yo no estaba. Ujú, porque estamos hablando de, ahí en este caso sí, una temporalidad, estar en casa. Ujú. Aunque en realidad es el uso. Si tú piensas en eh, un lugar, nunca deberías decir soy en casa.
o yo era en casa, no, es estaba en casa, estoy en casa, ellos estaban en casa. Ujú. Entonces, cuando mi mamá llegó a casa, yo no estaba allí. Ujú. Que había salido con Felipe. Y aquí vamos con una expresión es que significa por qué. Es que había salido con Felipe. Significa por qué había salido con Felipe. Esta parte la voy a cambiar a negro porque es una expresión y no es parte en realidad del uso directo de ser contra estar. Y después, y nos dieron las tantas. Esta expresión significa y se hizo tarde, se hizo muy tarde. Hablamos de las horas, nos dieron las 11. Ajá, se convirtió el tiempo en las 10, las 11, las 12 de la noche. Y esta mañana, cuando me levanté, ella ya no. Otra vez hablamos de la expresión ella ya no estaba en casa, porque otra vez estamos hablando de el verbo usado como expresión en estar en casa, estar en un lugar. No podemos decir ella ya no era. No, eso no sería correcto. Probablemente te entienden esto, sí, pero para efectos de precisión debemos decir ella ya no estaba. Vamos a la siguiente. Bueno, de hecho, todavía sigue el diálogo, ya no estaba. Y la pregunta es, ¿y se enojó? Es decir, ella no estaba feliz. Y después la respuesta, creo que mucho. Antes le llamé por teléfono y estaba como agua para chocolate. Esta expresión está en una película famosa, en una película de Hollywood estadounidense famosa, eh, como agua para chocolate. Esto significa hirviendo. Estaba muy caliente, estaba roja probablemente por el coraje, por la molestia, porque estaba enojada, eh, estaba muy enojada. Eso significa como agua para chocolate. Ajá. Vamos al número 6. Ana y Teresa siempre juntas. Son uña y carne. Esta es otra expresión muy mexicana, muy latinoamericana. Pero vamos primero con la parte de ser y estar. Entonces, ¿qué piensas? Allí dice siempre. ¿Adivinaste? ¿Es el verbo ser? No. Están siempre juntas. Ujú. Ana y Teresa están continuamente juntas, todo el tiempo juntas, pero no es una cosa permanente, sino es una cosa es una situación de actividad, de hacer algo juntas, o de estar en un lugar juntas. Es por eso que decimos estar con, siempre que hablamos de pasar tiempo con personas, con otra gente, vamos a usar el verbo estar. Ujú. Tú puedes decir, ¿con quién estás? No, no deberías decir o preguntar perdón, ¿con quién eres? No. Eh, no es correcto decir
soy con mis amigos, sino estoy con mis amigos. Entonces, ellas están siempre juntas, no son siempre juntas. Em, Uña y carne significa esta parte. Esta parte dura es la uña y la carne es la parte de el dedo, la parte suave. Entonces, ¿qué significa? Que son inseparables. Son uña y carne, significa son inseparables. No se separan. ¿Sí? Esto es, eh, sí, la expresión. Entonces, vamos ahora con el número, perdón, la continuación del número 6. Pues yo las vi el otro día y parecía que discutiendo. Entonces, discutir, como tú ya sabes, en español significa pelear, luchar verbalmente, estar enojada o enojado uno con el otro. Entonces, en este caso, porque tenemos una acción en progreso, entonces vamos a usar estar. Estar más yendo. Ujú. Que es una acción que está en progreso, en desarrollo, en el momento de hablar o en el momento de describir, en este caso, en el pasado. Ajá, estaban peleando. Y después tenemos aquí, eso es imposible. Ujú. ¿Por qué? Porque decimos es imposible porque es una expresión para indicar que existe imposibilidad para que esta situación exista. Entonces, por eso decimos siempre así. Eso es imposible. Entonces, todas estas expresiones, ¿cómo las estás viendo? Puedes memorizarlas. No es recomendable aprender reglas de uso en serie estar, excepto por cuatro que voy a decir en otra ocasión, en otro video, pero lo mejor es aprender las expresiones, cómo se usan y de ahí continuar, extrapolar a otras situaciones similares o iguales de la misma índole, del mismo tipo, de lugar, de persona. Vamos con el número 7. Dice, vi a Pablo el otro día en el cine. Vip en la puerta esperando a una chava. En la puerta es un lugar, es una posición, ¿sí? Entonces, ¿qué piensas? ¿Era, estaba, estuvo o fue? Vamos a ver. Estaba. Es un lugar. Estar en casa. Estar en la puerta. Estar afuera. Estar en la calle. Cuando hablamos de lugares, usamos estar. Correcto. Y después hay una pregunta. Aquí tenemos. Era una chava morena que está como un palillo. Aquí estamos hablando de una mujer, una chica, así decimos en México, una chava. En otros países le llaman de manera diferente a una mujer joven. Aquí, entre jóvenes, así se dice, una chava. Morena es del color de la piel un poco oscura y la expresión que está como un palillo es una descripción. Como un palillo significa muy, 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 muy extremadamente delgada. Ujú. Entonces, aquí, cuando decimos era una chava, es porque estamos hablando de
una mujer, de una persona. Entonces las personas siempre usamos el verbo ser para hablar de una persona. Por ejemplo, es mujer, es hombre. En este caso era o es una chava, una mujer joven, y después la descripción física. La respuesta sí. ¿Por qué? No, por nada. Pip, la chava con la que sale desde hace un par de meses. De nuevo, como estamos hablando de la mujer, vamos a usar el verbo ser. Es la chava, es la mujer con la que sale, con quien es su pareja para salir desde hace 2 meses. Número 8. En verano, hasta las 10 no. ¿Qué hablamos? De noche. Cuando hablamos de el noche y de la noche y el día, usamos el verbo ser, porque es una situación de característica. Entonces, en verano no es de noche, sino hasta las 10. Es decir, oscurece, se convierte el día en noche hasta las 10, ya tarde. Pues qué bien, me encanta salir de trabajar y ver que todavía, ¿qué me dices? Es de día. Siempre que hablamos de día y noche, vamos a usar es de día o es de noche. Vamos con número 9. ¿Cómo? Vi tu esposo, que hace mucho que no lo veo. Aquí estamos con la frase más común para preguntar por una persona, para preguntar de cortesía su situación a manera simplemente de un saludo. ¿Cómo está tu esposo? Y el contexto, hace mucho tiempo que no lo veo, nos da la pauta, nos dice, nos indica que estamos hablando de esta expresión, ¿cómo está tu esposo? Podría ser, ¿cómo es tu esposo? Porque no lo conozco. En este caso es diferente, sería diferente porque la pregunta requiere una descripción física y o de personalidad. ¿Cómo es tu esposo? Oh, es alto, es moreno, es muy risueño, significa ríe mucho, ríe fácilmente y frecuentemente, etcétera. En este caso es el uso, de nuevo, cuando usamos el verbo ser para preguntar, para pedir la descripción de una persona, vamos a requerir una descripción física y de personalidad. Si usamos el verbo estar, simplemente estamos preguntando por cortesía su situación. No pedimos ninguna descripción física. Continuamos con el diálogo. Está bien. Sí, ya esto es muy claro y muy común. Está bien. El problema, cuando decimos el problema, siempre, siempre, siempre vamos a usar es, a usar el verbo ser. El problema es que trabaja demasiado. Y esto sí es una situación temporal y al mismo tiempo una descripción. Está un poco estresado, ¿sí? Está tenso. Cuando llega el fin de semana, está hecho polvo, no quiere salir. Esta expresión está hecho polvo significa está destruido, no tiene nada de energía, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el número 10. Número 10 dice, ¿de quién? Vip estos lentes.
Entonces, cuando hablamos de propiedad, ahí decimos de quién. Ujú. Cuando hablamos de propiedad, utilizamos el verbo ser. ¿De quién son estos lentes? Míos. ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaban? Porque hablamos de localización. Siempre que hablamos de localización, ¿dónde estaban? ¿Dónde estás tú ahora? ¿En casa o fuera de casa? En la oficina, eso es localización. Usamos estar, el verbo estar. Gracias, los estaba buscando. Entonces, en este caso, estamos hablando de una acción, una actividad que estaba en progreso al momento de hablar en el pasado, ¿sí? Estar más ando, más gerundio, es cuando utilizamos estar más gerundio. Bueno, estos fueron los 10 ejemplos de el uso del verbo ser con respecto al uso del verbo estar. Ahora tenemos una tarea para usted. Eh, la tarea es la parte C. En casa, trata de escribir un ejemplo de preferencia dialogado similar a los ejemplos de arriba, usando estas expresiones. Uno, estás en blanco en algo, significa no tienes idea, no tienes nada de información. Dos, conoces a alguien que esté bueno o buena, es decir, que sea atractivo o atractiva físicamente. Número tres, ¿cuándo fue la última vez que estuviste como agua para chocolate? Cuando estuviste muy enojado o alguna otra persona que estaba como agua para chocolate. Tienes, número cuatro, ¿tienes algún amigo con el que seas uña y carne? O amigo o amiga o alguna otra persona, un familiar. Número cinco, ¿conoces a alguien famoso que esté como un palillo? Número 6, es decir, muy delgado. Número 6, ¿cuándo fue la última vez que estuviste hecho polvo? Escribe y suscribe. Comenta, escribe tus comentarios, envíanoslos. Muchas gracias. Esto fue la lección de ser y estar por Marco Telles con lengua y cultura. Hasta la próxima.